Muy buena noche. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. La Iglesia Evangélica Bautista de la Victoria en Lima, Perú, le da la cordial bienvenida al estudio de la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga y le guarde en todo momento. Gracias al Señor, hemos llegado al día miércoles, donde estamos desarrollando el ministerio del Señor Jesucristo que realizó cuando Él vino acá a la tierra. Siempre es consolador animar a los hermanos que el día del Señor llegará inesperadamente y que todos aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en el Señor debemos estar preparados esperando esa venida, viviendo una vida de santidad, una vida de perfección. El tema que vamos a desarrollar en esta noche se trata de la lección número 27, que la hemos titulado Uno mayor que Jonás. Quisiera invitarle a leer en la Biblia el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, y daremos lectura el verso 32. Dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 11, el verso 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Vamos a pedir la bendición del Señor. Oremos. Eterno Dios Todopoderoso, eres el Dios grande y sublime, el Dios Todopoderoso, el Dios único y verdadero, el Dios que nos ves a cada uno de nosotros, el Dios que nos escucha, el Dios que provee nuestras necesidades, el Dios, Señor, que perdona nuestros pecados. Venimos ante tu presencia, Señor, en esta noche, para pedirte que perdone, Señor, nuestros pecados. Que la sangre de Jesucristo, oh Dios de los cielos, nos limpie, oh Señor, de todo pecado. También levantamos, Señor, nuestra gratitud al trono de tu gracia, para agradecerte, Señor, por tus bendiciones que hasta aquí, Señor, has dado sobre nuestros hermanos y nuestros amigos. Y gracias, Señor, por todo lo que nos has brindado en este día. Ahora, Padre Santo, queremos pedirte que nos ayudes. Hemos abierto tu palabra, que es fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección, Señor, para nuestra vida espiritual. Os rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, quien inspiró tu palabra divina, ilumine, Señor, nuestra mente, nuestros corazones, para poder entender, Señor, tu palabra y ponerla en práctica, Señor, en nuestra vida diaria. Enséñanos, Señor, en esta noche tu palabra. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. La clase del día miércoles pasado habíamos mencionado que el Señor Jesucristo inició su ministerio de una forma diferente a lo que Juan el Bautista había esperado. ¿Y qué es lo que había esperado Juan el Bautista? Juan esperaba que el Señor Jesús iniciara su ministerio con un mensaje de juicio hacia la gente que se habían apartado de Dios, que le habían dado la espalda a Dios y que vivían alejados del Señor. Por otra parte, el Señor Jesucristo había iniciado su ministerio realizando un trabajo de bondad y de amor. Y esto fue lo que causó desconcierto en Juan, lo que causó confusión a Juan, por eso que envió sus discípulos a Jesús para preguntar si él era el Cristo o había que esperar a otro. El Señor le da algunas indicaciones a los discípulos y regresan a darle la buena nueva a Juan.
Una vez que los discípulos se fueron, hemos expresado que el Señor Jesús exaltó la grandeza de Juan el Bautista, considerándolo que era más que un profeta. También habíamos visto que el Señor Jesús enseñó que su familia se componía de todos los que hacen la voluntad de Dios, y aquellos son unidos a Él por lazo de amor. Esto como una introducción para poder ir entrando a nuestro tema en esta noche. Ahora veremos, el Señor Jesús es invitado por Simón a una cena. Y vamos a ver también que el Señor Jesús expresa una casa dividida contra sí mismo. Vamos a ver lo que el Señor enseña ahí. Y también veremos el espíritu inmundo que vuelve a la persona de donde salió. Y también veremos la generación perversa demanda señal. Y finalmente, la lámpara del cuerpo. Esto es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de esta enseñanza de este día miércoles. Nos hacemos algunas preguntas para ir entrando en nuestro tema, y una de ellas que nos hacemos es ¿en qué sentido la mujer pecadora era mejor persona que Simón? Otra pregunta, ¿de qué acusó el Señor Jesús a Simón el fariseo? ¿Por qué podía el Señor Jesús echar fuera los demonios? ¿En qué o de qué acusaron al Señor Jesús los fariseos? ¿Cuál es la señal de Jonás? Y finalmente, ¿por qué la generación del Señor Jesús estaba en peligro de condenación? Veamos estas preguntas a la luz de la palabra del Señor. El Evangelio según San Lucas, como vamos a tratar el tema en esta noche, y el tema tiene que ver principalmente con el Evangelio de Lucas, lo que Lucas registró, y habíamos dicho que Lucas fue médico y fue un gentil, y el Evangelio de Lucas pone en un relieve especial la gracia y el perdón que el Señor Jesús manifestó. Y aquí Lucas nos va a presentar que los fariseos y los escribas eran los peores adversarios, los peores enemigos que el Señor Jesús tuvo que enfrentar durante su ministerio. Ellos, los fariseos y escribas, eran los dirigentes religiosos de Israel y conocían bien el Antiguo Testamento, pues ellos lo estudiaban continuamente para dar sus enseñanzas en las sinagogas o en el templo. Ellos debían de haber sido los primeros en aceptar la enseñanza de Jesús como el Cristo, por cuanto eran estudiosos de la palabra de Dios. Pero ¿por qué no vieron a Jesús como el Cristo? Porque ellos habían pervertido la enseñanza del Antiguo Testamento. La enseñanza del Señor Jesús entró en conflicto con la enseñanza de los saduceos, de los fariseos y de los escribas. Ahora, ¿por qué entró en conflicto la enseñanza de Jesús con la enseñanza de los fariseos? Por la siguiente razón. En lugar de los fariseos de cambiar su enseñanza para confrontarla con la enseñanza del Señor Jesús, rechazaron y luego lucharon contra el Señor Jesús. Y es así. Cada persona tiene una manera de mirar la vida. Y cuando la persona comienza a leer la palabra de Dios, tiene una manera de interpretar la palabra de Dios. Y a veces la persona llega al convencimiento que la forma que él ha interpretado la palabra de Dios es la forma más correcta y está convencido que es así. Pero si esa persona comienza a confrontar su creencia y comienza a investigar la creencia que él tiene y la confronta, y luego que llega a una decisión, la confronta con la palabra de Dios, que es la verdad, va a cambiar. Pero los fariseos no hicieron eso. En lugar de cambiar sus enseñanzas para confrontarla con la enseñanza del Señor Jesús, ellos rechazaron la enseñanza de Jesús y lucharon contra lo que él enseñaba.
Veamos al Señor Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Los fariseos, al darse cuenta de la diferencia entre la enseñanza del Señor Jesús y la de ellos, buscaban oportunidad para observar, para interrogarlo cuando el Señor Jesús decía algo que no era conforme a la interpretación que ellos tenían de la palabra de Dios. Lo escuchaba para encontrar puntos desde los cuales pudieran atacarlo. No iban con la intención de aprender de Jesús, no iban con la intención de saber de Jesús, de saber lo que el Señor iba a enseñar, sino ellos escuchaban a Jesús con la intención de ver en qué erraba el Señor Jesús, en qué contradecía con la enseñanza de la palabra de Dios para atacarlo. Y eso hicieron durante todo su ministerio. Cierta vez, un fariseo llamado Simón se acerca al Señor Jesús y lo invita para una comida en su hogar. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 7, el verso 36, dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus lágrimas en sus pies, y lo enjugaba con su cabello, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Simón no invitó al Señor Jesús por amistad. No invitó al Señor Jesús porque amaba a Jesús, ni porque quería él apreciar las enseñanzas de Jesús, no. Este Simón buscaba una oportunidad de escuchar al Señor Jesús y que él dijera alguna cosa que pudiera perjudicar la causa del Señor Jesús. El Señor Jesús conocía la intención de Simón, y aún conociendo al Señor Jesús la intención de Simón, él aceptó la invitación de ir a comer a su casa. Y usted podría preguntarse, ¿por qué fue que el Señor Jesús aceptó ir a la casa de Simón y comer ahí, sabiendo que las intenciones de Simón eran otras cosas? ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque el Señor amaba a Simón. El Señor amaba aún a los fariseos y quería que Simón se arrepintiera y creyera en él. Eso era lo que el Señor quería, que Simón se arrepintiera y creyera en él como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Cuando estaban en la mesa comiendo, entró una mujer a la sala donde estaban ellos cenando, y eso causó gran impresión ahí. Antiguamente, en el tiempo del Señor Jesús, a la persona no invitada se le permitía entrar al comedor y sentarse a lo largo de la pared y conversar con los invitados. La llegada de esta mujer fue una sorpresa para el anfitrión. Era una mujer de mala reputación. Era conocida como muy pecadora, como dice la palabra de Dios. Una mujer así no debía entrar en casa de un fariseo, pero ella quería ver al Señor Jesús e hizo todo lo posible para entrar a la casa de Simón y poder llegar a donde estaba el Señor Jesús. Y así fue que ella entró y llorando se arrodilló detrás del Señor Jesús y comenzó a lavarle los pies con su lágrima, lo secó con su cabello, luego lo besó y lo ungió con un valioso perfume que había llevado. En Lucas 7:39
dice la palabra de Dios, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón, mientras que la mujer estaba ahí llorando a los pies de Jesús, haciendo todo lo que ella vino para presentarse al Señor Jesús, Simón estaba observando, estaba vigilando para ver qué haría el Señor Jesús. Cuando él vio que el Salvador, que el Señor Jesús no hizo nada para detener a la mujer, Simón estuvo seguro de que no era el profeta, que él no era profeta. ¿Y por qué llegó él a esa conclusión? Porque un profeta habría sabido qué clase de mujer era esta y no habría permitido que lo tocara. Entonces él dijo, este no es profeta. Esta era la evidencia que Simón había esperado tener para en ese momento evidenciar que lo que Jesús estaba haciendo simplemente era un farsante. Y él podía denunciar al Señor Jesús. El Señor Jesús conoció lo que Simón estaba pensando. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús conocía los pensamientos de los hombres? Porque Jesús es Dios. Aquí Jesús estaba mostrando su omnisciencia. Él conoce nuestro pensamiento. Él conoce todo de nosotros. Antes que las palabras nuestras salgan de nuestra boca, Él conoce nuestro pensamiento. Y fue así que Él sabía lo que Simón estaba pensando. ¿En qué sentido la mujer pecadora era mejor persona que Simón? En Lucas capítulo 7, el verso 40, dice la palabra del Señor así. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con su cabello. No me diste beso, mas desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que su mucho pecado le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El Señor Jesús, por medio de una parábola, le indicó a Simón que esta mujer era realmente una persona mucho mejor que él. Ahora, ¿por qué? Simón había invitado al Señor Jesús a comer, pero sin mostrarle cortesía. En cambio, la mujer mostró su afecto, mostró su amor, mostró el darse todo por el Señor Jesucristo. Simón, por sus hechos, mostró que nunca había sentido la pesada carga de su pecado. En cambio, esta mujer pecadora, mostró que conocía bien cuán grande era el pecado y la miseria de los cuales el Señor Jesús podría rescatarla. Imagínense esa carga de culpa que tenía esta mujer, que la había llevado a la miseria espiritual de su vida
y ya no podía más con eso, ya no podía más con ese sentimiento de culpa que cada día la estaba agobiando más y más, y se enteró de Jesús, que iba a comer en la casa de Simón. Ella fue a ese lugar pensando que Jesús podría rescatarla de esa vida. Eso fue que le llevó a buscar al Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas 7:48 dice la palabra del Señor. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor Jesús le dijo que sus pecados estaban perdonados. El escuchar a la mujer esas palabras del Señor Jesús fue como quitarle un peso profundo de su vida, un alivio totalmente. Jesús le quitó el sentimiento de culpa, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y no solamente eso, sino que también que podía irse en paz. Cuán bien se siente una persona cuando tiene la paz en su corazón, que ya no es atormentada, que ya no es afligida por su pensamiento, que le acusan diariamente que es un pecador, diariamente que está haciendo lo incorrecto, pero viene la palabra de Jesús y le concede la paz a su vida. Esta fue la experiencia que tuvo el Señor Jesús en la casa de Simón. Veamos ahora, Jesús va a enseñar que una casa dividida contra sí mismo, y vamos a ver la historia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 11, vamos a la lectura, el verso 14, dice así la palabra del Señor. Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, señal del cielo. Uno de los choques más fuertes entre el Señor Jesús y los fariseos comenzó cuando el Señor Jesús sanó a un hombre que un espíritu malo lo había enmudecido. La gente de aquella época habían visto al Señor Jesús hacer muchos milagros, pero este milagro lo llenó de pavor. ¿Y por qué lo llenó de pavor? Porque se trató de un maligno, del demonio que poseía a una persona. Y Jesús, con su autoridad, echó fuera ese demonio, y este hombre, que era mudo, comenzó a hablar, dice la palabra de Dios. Los fariseos no estaban dispuestos a admitir que el Señor Jesús hacía su milagro por el poder de Dios. Ellos no querían admitir eso. Algunos dijeron, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios, como dice Lucas 11:15. El Señor Jesús tenía una respuesta sencilla para esta ocasión. Y como usted va a ver a lo largo del ministerio del Señor Jesús, siempre le hacían preguntas tramposas al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús siempre tenía una respuesta sencilla a todas las acusaciones o preguntas que le hacían a él durante su ministerio. Lucas capítulo 11, el verso 17, dice la palabra del Señor así. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo,
¿cómo permanecerá? ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decir que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. El Señor Jesús le dijo a los fariseos que Satanás no lucharía contra sí mismo. Satanás es demasiado astuto para hacer tales cosas. Eso le enseñó el Señor Jesús a los fariseos. El Señor Jesús también dijo en Juan 11:19, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Esto puso furioso a los fariseos. Esto lo llenó de ira, de cólera y furioso, porque Jesús le expresó esta palabra a los fariseos. Los judíos, escuchen bien, los judíos sabían, los judíos habían considerado la capacidad de un rabí para echar fuera demonios. Era la más segura señal de que Dios estaba con él. Cuando un rabí, en el tiempo del Señor Jesús, que hubieron muchos rabinos, echaba fuera a los demonios, la gente estaba segura y seguro de que esa era una señal de que Dios estaba con ese rabino. Entonces Jesús echaba fuera demonios y la gente debía de pensar, no, porque era costumbre de esa época, que al echar demonio era una señal segura de que Dios estaba con él. Pero no fue así. Pero cuando el Señor Jesús echó fuera los demonios, los fariseos tuvieron la explicación opuesta, una explicación diferente. Él lo hace por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Miren, o sea, yo mismo contradecía su propia creencia solamente para enfrentar las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Por qué podía el Señor Jesús echar fuera a los demonios? ¿Por qué? Tal vez usted se hizo alguna pregunta, ¿por qué podía el Señor Jesús echar fuera a los demonios? El Señor Jesús podía echar fuera los demonios porque había vencido a Satanás cuando resistió todas las tentaciones en el desierto. Si usted lee Mateo capítulo 4, del verso 1 al 11, va a observar ahí que Jesús fue tentado 3 veces por Satanás y las 3 veces el Señor salió victorioso de esa tentación. Y el Señor venció a Satanás ahí en esas 3 tentaciones. El hecho mismo de arrojar a los demonios, el Señor Jesús demostró ser más fuerte que Satanás. Todas las personas que eran poseídas por demonios, que se acercaron al Señor Jesús, que el Señor Jesús encontró en su camino, el Señor lo liberó, le echó fuera el demonio, mostrando que Él es más poderoso que Satanás. En Lucas capítulo 11, el verso número 20, dice la palabra del Señor así: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El Señor Jesús advirtió al pueblo que debía de decidir a quién querían seguir. Si ellos iban a seguir a las enseñanzas de los fariseos, pues que lo sigan. Y si ellos querían seguir la enseñanza del Señor Jesús, pues que lo sigan. El pueblo tenía que decidir a quién seguir, o a los fariseos o al Señor Jesús. En nuestra vida también a veces nos encontramos con un hecho de tomar una decisión en nuestra vida. O seguimos al Señor Jesús o seguimos al mundo. O seguimos al Señor Jesús o seguimos a una religión. O seguimos al Señor Jesús o seguimos a un conocimiento filosófico, a un pensamiento político, etc. Hay decisiones que tenemos que tomar. Y Jesús aquí confronta a la gente, que ellos tenían que decidir a quién seguir. Y eso fue
una reflexión profunda para aquella gente de aquella época. Nadie puede ser neutro respecto a Cristo. Nadie puede ser neutral respecto al Señor Jesucristo. Lucas 11, 24 dice la palabra del Señor así. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El Señor Jesús volvió a aquellos que le estaban pidiendo, pero antes vamos a terminar esta enseñanza aquí. El Señor Jesús dio un ejemplo para ilustrar el por qué es imposible ser neutral. ¿Por qué es imposible ser neutral? El Señor Jesús dijo que cuando un demonio sale de un hombre, si ese vacío no es llenado con un verdadero amor a Dios y con una devoción a su voluntad, el demonio regresa trayendo otros con él. Y su estado viene a ser peor que el primero. De manera que el último estado del hombre vendrá a ser peor que el primero, dice la palabra del Señor. De tal manera que cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, es perdonado de su pecado, es limpiado de toda maldad. Y si él llena su corazón con el amor de Dios y está continuamente ahí creciendo en la fe, madurando en la fe, orando continuamente al Señor, leyendo su palabra, congregándose, compartiendo su fe y está continuamente mostrando la voluntad del Señor en su vida, pues el pecado se mantendrá lejos de él. Pero si no hace estas cosas, otra vez el pecado vuelve a su vida y comienza a practicar pecado hasta llegar a ser peor que la primera vez antes de conocer al Señor. Miremos ahora la generación perversa demanda señal. El Señor Jesús ahora va a enseñar que hay personas que demandan señal de Jesús. Y Jesús le dice que son perversos. Y vamos a ver por qué. Lucas 11, el Evangelio de Lucas capítulo 11, el verso 29 y 30, dice así la palabra de Dios. Y apiñándose la multitud comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivistas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. El Señor Jesús volvió a aquello que le pedían una señal del cielo, que probara que Él era el Cristo. El Señor Jesús no daría señal. Había hecho señales y maravillas tanto en Galilea como en Judea. El problema no era falta de una evidencia, sino la negación de los fariseos para creer la evidencia que ya habían visto. El Señor Jesús tenía una señal especial para su generación y era la señal de Jonás. ¿Cuál era esa señal de Jonás? Mateo 12:14 nos dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La resurrección del Señor Jesucristo era la última y más grande señal que el Señor Jesús había de dar. Esa era una gran señal. Que Jesús se levantara de entre los muertos victorioso. Jesús vive, nuestro Salvador vive, nuestro Maestro vive. Cristo Jesús vive porque se levantó de los muertos. La resurrección, después de haber estado 3 días y 3 noches, Jesús resucitó. Jonás, después de estar en el vientre del gran pez, fue el medio de Dios para predicar arrepentimiento a la ciudad de Nínive. El Cristo resucitado, hablando por medio de sus apóstoles, sería el medio de Dios. Los apóstoles serían el medio de Dios para llamar a esa generación al arrepentimiento. Jonás llamó a Nínive al arrepentimiento y ellos se arrepintieron. En el tiempo del Señor Jesús, los apóstoles fueron medio de Dios, salieron a predicar a esa generación al arrepentimiento. Muchos creyeron y muchos no creyeron al mensaje de los apóstoles. ¿Por qué la generación del Señor Jesús estaba en peligro de condenación? La gente que vivía durante la vida del Señor Jesús tuvo una gran responsabilidad. Pudieron escuchar la palabra de Dios de la boca del mismo Hijo de Dios. Qué gran privilegio tuvo esa generación en el tiempo del Señor Jesús. Que ellos escucharon la palabra de Dios de la boca mismo del Hijo de Dios. No escucharon la predicación de los ángeles. No escucharon la predicación por una revelación de sueño, ni por una visión, ni por un profeta, sino ellos escucharon la palabra de Dios de la boca mismo del Hijo de Dios. Muchos de los judíos le dieron la espalda a la palabra enseñada por el Señor Jesucristo en aquella época. El Señor Jesús le recordó su responsabilidad y la condenación que estaban afrontando. Si ellos se arrepentían, eran salvos. Si ellos no escuchaban al Señor y rechazaban a Cristo, estaban condenados. Esa era la generación en el tiempo del Señor Jesús. Lucas capítulo 11, el verso 31, dice la palabra del Señor así: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron. He aquí más que Jonás en este lugar. El Señor Jesús dijo que los ninivistas en tiempo de Jonás y la reina del sur que vino para oír la sabiduría de Salomón lo condenaría en el día del juicio. Estos gentiles habían oído la palabra de Dios por boca de los hombres y creyeron. Pero a estos judíos le tocó el privilegio de oír de la boca del mismo Cristo y la estaban rechazando. El Señor Jesús dijo que era importante tener, escuchen bien, el Señor Jesucristo dijo que era importante tener una mente y un corazón abierto a la verdad.
es importante, y más aún en esta época difícil que nos ha tocado vivir, en los últimos momentos, en la cual la iglesia será sacada de este mundo. El Señor Jesús dijo que era importante tener una mente y un corazón abierto a la verdad. Nos dice Lucas 11:33, dice así la palabra del Señor. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino que el candelero, para que lo que entra vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues, no sucede que la luz que en ti hay sea tiniebla. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. El corazón del hombre es como una lámpara, dice el Señor. Está iluminada espiritualmente el cuerpo entero. El hombre que tiene ojos buenos, es decir, que busca la verdad, pronto la encontrará. Pero el hombre que tiene ojo maligno, es decir, un corazón perverso, tiene la mente cerrada contra la verdad. Su cuerpo entero está lleno de oscuridad. El Señor Jesús vino a su generación trayendo la verdad. Acuérdese eso, que el Señor Jesús vino a su generación trayendo la verdad. Pero mucha gente y los dirigentes religiosos tenían corazones perversos y no pudieron ver la verdad que el Señor Jesús proclamaba. Usted, al escuchar la palabra de Dios, ¿puede ver usted la verdad? ¿Tiene una mente abierta o tiene usted una mente cerrada? Pues para que pueda escuchar la verdad de la palabra de Dios, es necesario tener una mente abierta y estar dispuesto a conocer la verdad. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos y amigos, aplicar esta enseñanza para nuestra vida espiritual? Debemos saber que el Señor Jesús aceptó la invitación de Simón el fariseo porque lo amaba y deseaba que se arrepintiera y creyera que Él era el Cristo. La mujer pecadora buscó al Señor Jesús y mostró su amor al Señor y fue librada de su culpa, recibió el perdón de su pecado y el Señor le concedió la paz. El Señor Jesús mostró ser más fuerte que Satanás. La señal más grande que mostró el Señor Jesús fue su resurrección. Él vive, el Señor vive. Y los apóstoles fueron el medio que Dios usó para llamar a esa generación al arrepentimiento. Hermano, nosotros también somos el medio que Dios usa para predicar a esta generación, llamando al arrepentimiento y llevándole a la gente a la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dios quiere que tú y yo seamos el medio del Señor para llamar a esta generación a la salvación, al arrepentimiento en Cristo Jesús. ¿Estamos haciendo esto? Si no lo estamos haciendo, debemos hacer, porque Dios quiere usarnos en esta última generación que nos ha tocado vivir a ti y a mí. Damos gracias a Dios por esta enseñanza. Vamos a agradecerle al Señor por haber finalizado nuestra enseñanza. Oremos.
Oh Dios eterno, oh Dios de toda gracia, de toda misericordia y de toda bondad. Te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta noche. Eres el Dios, Señor, que tienes interés, Señor, en nosotros. Eres el Dios que muestra paciencia para con esta humanidad, Señor, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque un día nos salvaste, Señor, y somos llamados para llevar a este mundo, a esta generación, tu palabra, Señor, llevando el mensaje de esperanza, el mensaje de amor, el mensaje de salvación en Jesucristo. Padre Santo, gracias, Señor, por esta lección. Os rogamos tu bendición, Señor, en nuestros hermanos y amigos. Guárdele, protégele y susténtele, Señor, en estos días, oh Dios de los cielos. Señor, nos encomendamos en tu mano para tu bendición, para tu protección. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Ha sido un gozo traerle la enseñanza en esta noche. Que la paz sea con ustedes.